Saludos mis mortales favoritos, Amos y David Acosta por acá. Traigo una entrega muy especial acerca de la escatología exegética. ¿De qué se trata esto? Recuerden que hace unos días en este canal presenté un video acerca de la escatología dispensacionalista, pero en esta ocasión traemos la propuesta de interpretación de la escatología exegética, una propuesta hermenéutica que presenta y desarrolla ampliamente Hanegraaff en este libro, El Código del Apocalipsis. Esta escatología, este método hermenéutico en el libro, que son 300 páginas, este autor lo desarrolla ampliamente. Aquí solamente vamos a mencionar un ejemplo, específicamente de la marca de la bestia en Apocalipsis 13:18, ¿sí? A la luz de esta lente interpretativa de la escatología exegética. Obviamente sabemos que a la luz de la interpretación dispensacionalista, este pasaje puede dar pie a muchas interpretaciones. ¿Por qué hablar de una escatología exegética? O sea, debe haber una justificante y la hay. Aunque la palabra exegética pueda sonar confusa, su significado es fácil de comprender. Y eso tiene que ver con el concepto exégesis y eisegesis. Exégesis es el método por el cual un estudiante responsable, busca descubrir lo que un autor intentaba hacer entender a su audiencia original. La exégesis tiene que ver con el contexto circunstancial, con el contexto histórico, cultural del autor y de la audiencia del libro, en este caso de Apocalipsis. Mientras que la eisegesis tiene que ver con insertar en el texto bíblico cualquier pretexto, cualquier prejuicio que yo ya traiga preconcebido, lo inserto allí. ¿Sí? No me interesa tanto la razón por la cual el autor escribe, ni las circunstancias que estaban pasando, pues la audiencia a la cual la carta o el libro fue escrito, etcétera, ¿no? La eisegesis pues salta por encima del contexto y prefiere utilizar interpretaciones, pues muchas veces son contemporáneas y ajenas al texto. Muy bien. Los principios de la escatología exegética que presenta Hanegraaff son 6. El principio literal, el principio de la iluminación, el principio gramatical, el principio histórico, el principio de la tipología y el principio de la sinergia de la escritura. Este escritor en 300 páginas desarrolla ampliamente cada uno de estos principios. Nosotros, utilizando el ejemplo de Apocalipsis 13, acerca de la marca de la bestia, vamos a ir analizando este pasaje a la luz de estos filtros de interpretación. ¿Sí? El pasaje que vamos a estar utilizando es Apocalipsis 13, 16 al 18 y voy a leer este pasaje que dice así: y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. Y ojo, dice, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Muy bien, esta fue la versión RB60. Vamos con el principio número 1, que es el principio literal. El principio literal, dice Hanegraaff, exige que este texto sea interpretado en el sentido original mejor que en un sentido estrictamente literal o estrictamente textual. ¿Parece contradictorio? No, vamos a analizar. Hanegraaff nos presenta el siguiente ejemplo. Si yo le digo que está lloviendo a mares, eso no significa que el mar se fue al cielo para después caer de allí, desde arriba, hacia la tierra. Obviamente no. De la misma forma, el contexto del Apocalipsis nos lleva a la conclusión inevitable de que la marca de la bestia es un lenguaje simbólico que intentaba representar la identificación con la bestia. Y esto es importante entender, que Apocalipsis, al estar escrito en el género literario conocido como apocalíptico, está cargado de muchos simbolismos. Y en este caso, el número o la numeración de la bestia no es la excepción. Hanegraaff en la página 14 cita a R.C. Sproul y menciona lo siguiente. Sproul dice de manera apropiada, interpretar la Biblia literalmente es interpretarla como literatura. Ojo.
Cuando un escritor bíblico utiliza un símbolo o una alegoría, dañamos sus intenciones si queremos interpretarlas de una forma estrictamente literal. Es decir, que la Biblia no se lee textual y literalmente, o mejor dicho, no se interpreta textual o literalmente, sino que debemos identificar el género o los géneros literarios que existen en la Biblia y en base a esto poder interpretarlo correctamente. Apocalipsis, al ser un libro que está escrito en género literario apocalíptico, tenemos que interpretarlo como tal. Principio número 2, que es el principio de la iluminación. El principio de la iluminación añade claridad mostrando que el Santo Espíritu ilumina lo que está en el texto. Es decir, que el texto es el que nos va a dar la clave para interpretar, no cualquier concepto ajeno que nosotros querramos insertar en el texto, porque eso ya sería eisegesis. La iluminación no va más allá del texto. Por eso la noción de que la marca de la bestia se refiere a la adoración del domingo, como dicen algunos sabatistas, o a un número de seguro social o a un microchip, como dicen algunas corrientes evangélicas, es producto de una imaginación fértil más que de una iluminación fiel, ¿sí? Debemos dejar que el texto se interprete de acuerdo al contexto y no insertar pues ideas ajenas al texto. El principio número 3, que es el principio gramatical, dice: el principio gramatical descarta la interpretación de que la marca es un biochip incrustado físicamente en el cuerpo. Esta fue una interpretación propuesta por la Hay, ¿sí? Porque el texto no dice ni menciona un microchip ni un biochip, no. Esta interpretación requeriría, si realmente quisiéramos interpretarlo estrictamente literal, requeriría que la marca fuera colocada específicamente en la mano derecha y en la frente, más que ser implantada científicamente en el cuerpo, porque para el tiempo en que se escribe Apocalipsis, estos avances científicos como es el microchip, pues no tienen nada que ver, no existe en la conciencia del autor ni de la audiencia original. Muy bien, el mismo texto nos va a dar pues las pautas para interpretarla, porque Juan nos dice: el que tiene entendimiento que cuente el número de la bestia, ¿sí? Es decir, que nos está dando la clave de cómo interpretar, ¿sí? La marca de la bestia es una forma de código, ¿sí? Que la audiencia original entendió perfectamente. Obviamente nosotros 2000 años después leemos Apocalipsis y no entendemos nada. Hanegraaff nos dice lo siguiente en la página 142. El número del nombre de Nerón es un isopsefismo griego que sumaba 1.005. Sin embargo, al traducirlo literalmente del griego Nerón Kaiser al hebreo, la suma total de César Nerón equivale exactamente a 666, de derecha a izquierda, dando un total de 666. Además, la presencia en algunos escritos antiguos de una variación en la cual 666 se escribe como 616 da mayor credibilidad a la noción de que la referencia intencional era Nerón. Entre tanto que la carta de Juan aumentaba su circulación entre las audiencias de habla latina, es decir, en el latín, los escribas bíblicos pusieron de su parte al identificar la bestia al traducir literalmente en latín César Nerón al hebreo. La suma de las letras en la transliteración al hebreo desde el latín para ese nombre da un total de 616, de la misma forma que lo hace la transliteración al hebreo desde el griego, que incluye una letra adicional, se lee 666. ¿Qué nos dice Hanegraaff? Que el 666 o 666 que menciona el libro de Apocalipsis es una numeración que a manera de código representaba el nombre de el César Nerón, ¿sí? Y ya sea con la variante de 616 o 666, siempre todo nos lleva a que Juan está hablando de Nerón y que está hablando de él utilizando dos cosas como referencia: la numeración, pero también el simbolismo de una bestia. Muy bien.
Vayamos entonces al principio histórico, ¿sí? Porque ya vamos entendiendo que todo libro de la Biblia fue escrito en un determinado momento histórico, ¿sí? No es que la Biblia cae del cielo y ya, no. Todos los libros responden a una circunstancia, a un contexto en particular. El principio histórico, de manera similar, excluye la opinión de que la marca de la bestia es la implantación física de un biochip. En contexto, Juan les dice a los lectores del siglo I que con sabiduría y entendimiento ellos pueden calcular el número de la bestia. No habría sabiduría o visión que pudiera hacer que el auditorio del siglo I pudiera calcular el número de la bestia del siglo XXI. Tampoco una bestia del siglo I hubiera podido emplear la tecnología del biochip del siglo XXI. ¿Sí? Entonces, Hanegraaff en la página 112 nos habla de, o nos explica, mejor dicho, cómo es que Nerón es representado como la bestia o puede ser identificado como la bestia. Los que conocen la historia saben que la bestia del Apocalipsis determinó asesinar a la novia del Cordero. Era un megalomaniático que edificó una estatua de él mismo de más de 30 metros de alto y la erigió en el templo romano de Marte. Demandó que lo adoraran como el Dios Todopoderoso y el Salvador. Castró a un jovencito llamado Sporus y se casó con él en una ceremonia pomposa. Se deleitaba en la violación homosexual y la sodomía. Mató a su mujer embarazada, Popea, a patadas y se robó el tesoro imperial para utilizarlo en placeres personales. Apolonio de Tiana describió a Nerón como una bestia más malévola, peor que cualquier otra que él haya encontrado en la selva. Al igual que Lactanio, Sulpicio, Severo y los oráculos civilinos, él describió a Nerón como una bestia destructiva y dañina. Nunca hemos oído que las bestias salvajes se coman a su propia madre. Sin embargo, Nerón disfruta de esa dieta. Suetonio dice, había prostituido su propia castidad hasta el extremo de profanar cada parte de su cuerpo para después crear una clase de juego macabro donde se cubría con la piel de algún animal salvaje y saliendo de una jaula atacaba las partes privadas de los hombres y las mujeres que estaban atados a las estacas. Es decir, que históricamente Nerón se le puede atribuir con todas las de la ley el adjetivo y el apelativo de bestia, ¿sí? No era un pan de Dios. Número 5, el principio de la tipología. El principio de la tipología destaca que la marca de la bestia es sencillamente una parodia de la marca del cordero, y esto es importante. De la misma forma que la marca en la frente de los 144,000 del capítulo 14 del Apocalipsis simboliza la identidad con el cordero, la marca en la mano derecha y la frente en Apocalipsis 13 simboliza la identidad con la bestia. Esto es importante entender cómo es que Juan en Apocalipsis está describiendo las cosas. Y esto es tipológico, es decir, que la marca de la bestia representa algo, no es que se debe interpretar textual y literalmente. Y el último principio, que es el principio de la sinergia de la escritura, dice lo siguiente: el principio de la sinergia de la escritura nos advierte de no interpretar la marca de la bestia en alguna forma que cause conflicto con la escritura en su totalidad. Decir que los 144,000 tienen el nombre del Cordero escrito en sus frentes es la forma simbólica de identificarlos con Cristo, de la misma manera que la marca de la bestia es una forma simbólica de identificar a un cierto tipo de personas, las cuales están relacionadas con la bestia, no con Cristo. En conclusión, en resumen, los principios de la escatología exegética de forma integral excluyen a toda costa las posibilidades de que los seguidores de la bestia sean personajes del siglo XXI con una tecnología biochip implantada en sus cuerpos. El contexto exegético del Apocalipsis nos lleva a la conclusión inevitable de que la marca de la bestia es un lenguaje simbólico que intentaba representar la identificación de ciertas personas con la bestia. La bibliografía consultada es este libro, El Código del Apocalipsis, y son varias páginas de la 1 a la 11, 14, 112 a la 113 y la página 142. Bueno, eso es todo y muchas gracias.